El gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pone en marcha un controvertido plan para reformar el sistema legal del país, que es rechazado por detractores que apuntan al proyecto como una ley que podría dar a los políticos mayores facultades para nombrar jueces. Por ahora se desconoce cuándo el gobierno fijará la primera votación en el Parlamento, ya que se requieren 3 votaciones en la plenaria antes de que un proyecto se convierta en ley. Netanyahu defiende la reforma con el argumento de que la judicatura tiene demasiado poder, pero sus críticos afirman que la medida beneficiará al Premier, quien tiene pendiente un juicio de corrupción al intentar socavar el sistema judicial, al que acusa de atacarlo sin justificación alguna por razones políticas. La presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayut, quien hace parte de sus fieles opositores, condena el proyecto de ley como un ataque a la independencia del Poder Judicial de Israel. Por su parte, el primer ministro ha rechazado firmemente cualquier relación entre la propuesta del ministro de Justicia y su propio juicio. Bienvenidos amigos, esto es Noticias Globovisión Internacionales y hoy estaremos profundizando sobre esta propuesta de reforma judicial que adelanta el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, que se considera el más ultraderechista de la historia de la nación hebrea. Así comenzamos nuestra emisión. Recuerde contactarnos por @internacionales_gb, @jenriquerobles y @globovisión. La aprobación por parte del Parlamento israelí de discutir en el Pleno los primeros aspectos legales de la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu provocó caos en la sesión parlamentaria. La sesión estuvo marcada por intensas peleas a gritos entre legisladores de la coalición y la oposición, y algunos tuvieron que ser desalojados a la fuerza. El comité encargado de revisar la propuesta del ministro de Justicia, Yariv Levin, aprobó secciones de la legislación y una primera lectura del proyecto de ley. Se requieren 3 votos del Pleno antes de que un proyecto de ley se convierta en nueva legislación. Durante el desarrollo de la sesión en las afueras del Parlamento de Israel, es decir, la Knesset, miles se manifestaron ondeando banderas israelíes. Entre otras cuestiones, el plan que impulsa el ministro de Justicia prevé la denominada cláusula de anulación, que implicaría que una mayoría simple de diputados en el Parlamento pueda derogar los fallos emitidos por el Tribunal Supremo. En Jerusalén, unas 100.000 personas salieron a protestar al frente de la Knesset, el Parlamento israelí, contra la nueva reforma judicial. A las afueras del edificio, miles de personas ondearon banderas y llevaron pancartas que decían «Salvemos la democracia de Israel y el mundo entero está mirando». Los manifestantes aseguran que con una futura aprobación de las propuestas se debilitarán los tribunales y otorgarán un poder desenfrenado al gobierno, lo que pondría en peligro las libertades civiles con efectos catastróficos para la economía y las relaciones con los aliados occidentales. Los manifestantes llegaron de todo el país, llenando puntos centrales de Jerusalén como la principal estación de tren, mientras que otros cientos se congregaron en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, que es parte del lugar más sagrado para el pueblo judío. Esta sería la protesta más grande ante la Knesset en varios años, que reflejó las profundas divisiones en torno a esta reforma planteada. El gobierno israelí, por su parte, hizo un llamado a la oposición para debatir sobre los puntos sobre la reforma judicial en los que no se encuentren de acuerdo. El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, y el presidente de la Comisión Constitucional del Parlamento, Simcha Rothman, han emplazado a la oposición a reunirse en la sede de la presidencia israelí. Los líderes israelíes instaron mediante un comunicado dirigido expresamente a los dirigentes opositores Yair Lapid y Benny Gantz a abordar la situación en este momento, aunque resaltan que no aceptan condiciones previas para el diálogo. La invitación supone un cambio de postura, ya que implica la aceptación de 5 principios planteados para alcanzar un consenso por el presidente israelí Isaac Herzog el domingo en un discurso a la nación. Sin embargo, Lapid y Gantz rechazaron públicamente la oferta de diálogo planteada directamente por los arquitectos de la reforma judicial propuesta.
Durante una rueda de prensa, el líder del partido de la oposición, Yair Lapid, condenó la reforma judicial al asegurar que acabaría con la democracia de Israel. Decenas de miles están protestando ahora fuera de la Knesset, buenos y preocupados israelíes, que ven como un gobierno extremista y corrupto amenaza con destruir el país a una velocidad récord. Si se aprueba esta ley, marcaría el final de la era democrática de este país. Si se aprueba esta ley, la economía israelí se verá gravemente perjudicada. Las empresas más exitosas se irán de Israel, el sistema de defensa se verá perjudicado y los soldados del ejército serán puestos bajo un riesgo legal. La estrecha alianza con los Estados Unidos terminará. Sobre todo, la unidad de Israel será la principal perjudicada por esta ley violenta, rápida e irresponsable. Ya no seguiremos siendo un solo pueblo. No es demasiado tarde para detenerse. Contra la eliminación selectiva de la democracia israelí, nos mantenemos unidos. Al igual que nosotros, la mayoría de los ciudadanos israelíes están unidos, incluidos muchos de los votantes de los partidos de la coalición, que se oponen al golpe de estado del régimen en la forma que se presenta, y que estén interesados en reformas integrales y buenas. Mientras tanto, el presidente israelí Isaac Herzog pidió al gobierno de coalición liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu suspender la tramitación parlamentaria de la reforma judicial y abrir un amplio debate nacional para lograr un consenso. Herzog apuntó que no se trata de una disputa política y manifestó que Israel está al borde de un derrumbe constitucional y social. A su juicio, la reforma propuesta es contraria a los fundamentos democráticos del país hebreo. El jefe de Estado israelí reconoció que la Knesset es el cuerpo legislativo electo y legítimo y que el gobierno tiene la potestad de elaborar políticas de gobierno, pero tiene que haber controles y equilibrio para que el Tribunal Supremo sea garante del país y su sociedad. En cuanto a la situación del sistema judicial, Herzog advirtió que faltan jueces, personal para poder impartir justicia y diversidad entre quienes visten la toga. Sugirió que los jueces deben ser elegidos por un comité que incluya a representantes pactados de la sociedad civil. La propuesta de Herzog fue respaldada por el líder de la oposición, Yair Lapid, y su aliado Benny Gantz, mientras que el partido gobernante Likud catalogó de hipocresía la postura del jefe de Estado. Hoy estamos hablando sobre la propuesta de reforma judicial en Israel que ha generado serias protestas. Para resumirles en qué consiste este planteamiento, pues esta reforma judicial que plantea el gobierno derechista de Benjamin Netanyahu busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la justicia, y esto se traduce a que el Parlamento tendría mayor control sobre el Tribunal Supremo. También prevé la denominada cláusula de anulación, que consiste en que una mayoría simple de diputados en el Parlamento pueda derogar los fallos emitidos por el Tribunal Supremo. Opositores a esta reforma creen que erosionaría la separación de poderes y debilitaría las bases formales de la democracia israelí, y también temen efectos catastróficos para la economía y las relaciones con aliados occidentales. Este es nuestro tema del día, y a la vuelta de esta pausa comercial estaremos analizando lo que ocurre al interno de la política israelí. Se habla de una de las crisis más importantes que ha tenido el país en materia política en los últimos años, y lo veremos en la próxima parte de Noticias Globovisión Internacionales. @internacionales_gb, @jenriquerobles es mi cuenta. Ya regresamos. Regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Hoy estamos hablando sobre la planteada reforma judicial en Israel que ha desatado protestas contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Vamos a conectarnos a esta hora con Sivan Gobrin, es periodista y está con nosotros desde Israel para analizar las dimensiones políticas que esto tiene y el impacto que se está generando a lo interno. Buenas tardes para ti, Sivan, un placer saludarte. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto.
un placer que puedas acompañarnos. ¿Cuál es el impacto y las consecuencias políticas y sociales que esta propuesta de reforma judicial está dejando en la sociedad israelí y también directamente para el gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu? Bueno, la verdad que estaba escuchando la introducción que hiciste y estaba muy buena y muy clara. Tenemos varias aristas acá que hay que analizar, o sea, las consecuencias pueden ser muchas en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito judicial, sino que ya se está convirtiendo en algo social dentro de la sociedad israelí, el tema de la separación, el tema de las manifestaciones, que me imagino que vamos a hablar de eso también, en el tema económico. Se ha creado un ambiente donde hay, ¿cómo se dice?, una sospecha o no sé si yo lo llamaría miedo, sino que incertidumbre por parte no solamente del Banco Central de Israel, sino que en general de inversionistas, las empresas de high-tech, con respecto a la situación general, inversionistas de afuera también, y obviamente la parte judicial que no puede quedar, no puede quedar fuera. Sí, Iván, y también se habla de un riesgo geopolítico para Israel, porque sabemos que mantiene importantes aliados occidentales que dan un fuerte respaldo al Estado hebreo. Es el caso de Estados Unidos. Esto podría impedir que Estados Unidos pudiera mantener relaciones con Israel si la reforma judicial llega a aprobarse, a ampliarse en la sociedad debido a los señalamientos que existen de que es contraria a la propia democracia del Estado hebreo. No, yo creo que no se va a ir a ese extremo. Estados Unidos e Israel han mantenido relaciones diplomáticas durante muchos años con muchos gobiernos muy diferentes, uno con el otro, con decisiones, con guerras entre medio. Yo no creo que las relaciones bilaterales se vayan a cortar o que peligren. Sí hay un mensaje claro de Estados Unidos hacia el primer ministro Netanyahu que indica que esta reforma tiene que hacerse paulatinamente, que es un, digamos, que es un problema en este momento para el tema económico, como dije antes, el tema social, el tema político, pero no va a llegar al extremo de que peligren las relaciones de Israel con Estados Unidos porque es algo que va mucho más allá. Sí hay preocupación, sí hay incertidumbre, pero en lo diplomático yo creo que no va a haber algo tan extremo. Y hay intención de parte del primer ministro Netanyahu de dar su brazo a torcer, de quizás aceptar algunas condiciones con miembros de la oposición, incluso la sociedad civil, para que pueda reformarse esta idea en principio de hacer una reforma amplia al sistema judicial. Por ahora no hemos escuchado públicamente al primer ministro dar ningún tipo de declaraciones al respecto, solo hemos escuchado a las diferentes partes. Como tú muy bien dijiste en un principio, hoy el líder de la oposición, Yair Lapid, dio un discurso en el pleno de la Knesset. El otro día el presidente de Israel, Isaac Herzog, dio un discurso, digamos, para equilibrar con sugerencias, con un nuevo proyecto, para poder hacer esta reforma de una forma como corresponde, paulatina, sin tener que enfrentar a las partes. Si el primer ministro va a dar su brazo a torcer, es difícil, porque yo creo que hay muchas presiones por muchas partes. Esto en algún momento va a explotar. Esto no puede seguir así. Esto va a explotar para un lado o para el otro. Y yo creo que eventualmente vamos a escuchar al primer ministro, él va a tener que salir a hablar al respecto. De hecho, en los últimos días lo vi la última vez yendo a visitar a la madre de los dos niños que fueron asesinados en el atentado terrorista del viernes. Ese fue como el último video que salió del primer ministro en redes sociales, yendo a visitar a la madre de los niños. Con respecto al tema de la reforma judicial, él no se ha manifestado de manera pública hasta ahora. Bien, Cibran, ya tenemos que ir cerrando, sin embargo quisiera que nos contaras un poco cuáles son los escenarios previstos ya después de esta sesión que hubo el pasado lunes, que vimos las protestas a las afueras de la Knesset. ¿Qué escenarios se plantean a partir de ahora, si esto tiene realmente futuro, si es imparable esta reforma judicial? Hay que tener en claro que la reforma judicial no se ha presentado como un todo, ya no es como un proyecto completo. Todos los puntos, los 4 puntos principales de la reforma no se han entregado oficialmente como proyecto general, sino que se han hecho por partes y se han votado por partes y hay borradores que ni siquiera se han presentado. Y lo que tú estás hablando de la comisión del otro día fueron 2 cláusulas específicas del tema de la designación de jueces.
que fue lo que se votó para poder llevarlo a primera lectura. En la Knesset, para que se pase una ley, son 3 lecturas, ¿ok? Ahora, eso fue lo que pasó el lunes. Todavía no se ha pasado primera lectura, querían hacerlo esta semana y lo van a posponer para la próxima. Y lo que decía el líder de la oposición, Yair Lapid, hoy en el pleno de la Knesset, es que se esperen 2 meses, 60 días, para que el presidente pueda juntarse con diferentes expertos de diferentes áreas, tanto con representantes también de la coalición como de la oposición, para poder presentar un nuevo borrador y hacer una nueva propuesta. Muchísimas gracias, Iván. Iván Gobrín, periodista a esta hora con nosotros desde Israel, analizando el impacto social y político que está teniendo el planteamiento de reforma judicial. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y con esto, amigos, hacemos una nueva pausa. A la vuelta analizamos otros temas que también están muy ligados a la actualidad israelí y también al conflicto con los palestinos. Regresamos con más de noticias Globovisión Internacionales. Hoy hemos analizado ampliamente la propuesta de reforma judicial impulsada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo que ha generado protestas en gran parte del país. Pero vamos a ver otros temas que también están relacionados, y es el extenso conflicto entre israelíes y palestinos, que empezó este año con una escalada que nuevamente ha cobrado la vida tanto de israelíes como de palestinos en Cisjordania y también en la Franja de Gaza, pero también ataques terroristas en el territorio israelí atribuidos a grupos palestinos. Vamos a ver el análisis que nos ofrece esta hora Luciano Mondino, es politólogo y analista internacional, nos muestra parte de la situación actual de esta situación. Lo que ha sucedido en las últimas semanas respecto al conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, que esto me parece que es importante hacer una distinción, porque muchas veces se utiliza erróneamente como sinónimo. El conflicto, o mejor dicho, todo el proceso de pacificación que ha sido la respuesta al conflicto árabe-israelí, ha tenido lugar entre los distintos entendimientos que el Estado de Israel y los estados árabes han tenido a lo largo de los años. Por ejemplo, Egipto, Jordania, o en la actualidad los estados del Golfo a través de los acuerdos de Abraham. El conflicto palestino-israelí es mucho más complejo porque lleva 75 años de no resolución, en la cual las partes todavía siguen en una dinámica de acción y reacción, en la cual en las últimas semanas Israel fue quien promovió una operación defensiva antiterrorista en Jenin, que es una ciudad que está bajo control de los palestinos. Hay que saber que por los acuerdos de Oslo firmados en 1993, la zona A y la parte de la zona B en realidad, que es lo que está en disputa, pero la zona A es correspondencia de la autoridad palestina en su gran mayoría, que es lo que se conoce como Cisjordania, que es Judea y Samaria, y queda la parte C para territorios bajo legislación israelí, siendo la parte B, que es la parte restante, territorios en disputa, no de ocupación, sino que son territorios en disputa hasta que las fronteras se limiten. Entonces, en este sentido, el conflicto palestino-israelí hoy se encuentra en un golpe de acción y reacción, en el cual Israel se defiende y opera de forma defensiva y antiterrorista para los distintos nichos fundamentalistas islámicos que existen hoy en Cisjordania y que creo que tienen características propias que es importante destacar. Una de ellas es la radicalización en los menores de edad, que esto se da una constante entre lo que es la Franja de Gaza, que es el territorio administrado por Hamas, que es una agrupación terrorista islámica sunita, y también en los territorios que están bajo control de la autoridad palestina, que son estos territorios de Cisjordania, y Jenin es hoy un semillero muy activo en esto. Porque también hay un detalle que creo importante destacar, y es que la autoridad palestina, que está hoy liderada por Abu Mazen o Mahmoud Abbas, es una persona de ya 87 años que estaría transitando por una enfermedad en la cual su liderazgo está muy discutido. Los palestinos no tienen un liderazgo único, sino que están multiplicados. Entonces eso hace que la confrontación y el enfrentamiento entre las facciones sea muy violento. Es muy común, por ejemplo, que estas diferencias, estas internas, se diriman de forma muy violenta en los territorios bajo administración palestina, y tanto Fatah, que es el brazo armado de la autoridad palestina, como los propios de la autoridad y Hamas y la yihad islámica se empiezan a disputar un poco de territorio en lo que es Cisjordania. Entonces, hoy un poco lo que define el conflicto palestino-israelí específicamente, se posiciona respecto a esto.
una acción y reacción en la cual Israel está disputando en distintos frentes contra la radicalización de una sociedad palestina que no encuentra otra forma que la violencia y el terrorismo para canalizar más de 75 años de frustración en los acuerdos de paz, que siempre han sido rechazados de forma unilateral por los bandos palestinos, lo cual uno siempre lleva a pensar por qué no puede Israel conseguir la paz con los palestinos, cosa que sí ha logrado con Egipto, con Jordania, o que está logrando al día de hoy a través de la normalización con los estados del Golfo. Muchísimas gracias. Era Luciano Mondino, politólogo y analista internacional, que nos mostraba este análisis del estatus actual del conflicto palestino-israelí que involucra varias aristas. Nos despedimos, amigos, en este programa especial que hemos tenido el día de hoy sobre la actualidad política, social y también económica de Israel, con esta información que tiene que ver con una empresa israelí que busca acelerar las compras en línea reemplazando al personal con robots. Nos vemos en una próxima oportunidad. Seguimos conectados por @internacionales_GB. Detrás de un escaparate oscuro y opaco en Tel Aviv, una empresa israelí está acelerando las compras en línea al reemplazar al personal con robots que maniobran alrededor de pequeños almacenes. En un riel entre dos estantes largos llenos de cápsulas de café, el robot toma los artículos y los embolsa. El droid trabaja duro en el espacio personalizado de 30 metros cuadrados que almacena las cápsulas, equipado con una escotilla en la calle para que los mensajeros y los compradores recojan los pedidos en línea. El sencillo robot recibe los pedidos, los empaca y los prepara, y solo se necesitan humanos para reabastecer el almacén y despachar las entregas. El fundador de la compañía aseguró que los supermercados convencionales podrían desaparecer ante esta nueva innovación.